Buenos días, jovencitos. Hoy día vamos a desarrollar la clase correspondiente al capítulo de métodos de estudio de la célula y de los tejidos. Este capítulo lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte corresponde a microscopía y la segunda parte corresponde a técnicas citológicas e histológicas. Ambos temas van de la mano. El descubrimiento o la fabricación de los instrumentos de magnificación, que son los microscopios, y el desarrollo de las técnicas que nos permiten utilizar estos instrumentos. Hace 300 años aproximadamente, Antonio van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios, tuvo mucha capacidad de observación y a la vez mucha perseverancia y paciencia para satisfacer su curiosidad, ya que este gran investigador observó en las tiendas de cerveza de sus padres, porque sus padres vendían cerveza y vendían cestos. Él nació en 1632 en Delft, y ayudaba a sus padres y observó a través de las botellas con líquido que las estructuras se miraban amplificadas, se miraban un poco deformes, pero de mayor tamaño. Esta observación le sirvió a él para poder pensar que a través de los vidrios, dándole cierta convexidad, colocándolos uno sobre otro, podía él ver más allá de lo que normalmente se podía observar con los ojos. Es lo que nosotros denominamos en este momento poder de resolución, que es la capacidad de observar dos puntos en forma independiente. Más adelante lo vamos a entender mejor. Pues bien, este gran investigador, pues con mucha paciencia, como mencionaba, tallaba los vidrios y los colocaba en soportes para poder observar todo lo que se le ocurría, ¿no? Observaba el sarro de los dientes, observaba una gotita de líquido seminal, observaba una gota de sangre, observaba las patitas de una mosca, y un día observó una gotita de agua que se había posado después de unos días lluviosos y se dio con una gran sorpresa al ver todo un mundo microscópico. Pues fueron las primeras observaciones que él tuvo, y en base a esas observaciones y a lo que él hizo, se fueron perfeccionando y fabricando mejores microscopios. Pues bien, cuando nosotros estudiamos el curso de biología celular, como lo hemos mencionado al inicio, estudiamos la célula, Y la célula, pues antes del microscopio, no se observaba, porque las células no son visibles a simple vista. La mayor parte de las células no son visibles a simple vista. Entonces necesitamos de estos valiosos instrumentos para poder hacer el estudio correspondiente. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros al microscopio? Vamos a estudiar dos niveles, el nivel estructural y el nivel ultraestructural. ¿Qué es el nivel estructural? Lo que nosotros observamos al microscopio óptico. ¿Y qué es el nivel ultraestructural? Lo que nosotros observamos al microscopio electrónico. Se complementan perfectamente estas dos observaciones. Pero era bastante aburrido el estudiar solamente la célula en su estructura y la célula en su ultraestructura. Y es lo primero que se estudió hace algunos años. En este momento nosotros unimos este conocimiento de la estructura, la ultraestructura, y además explicamos las funciones de cada uno de esos organoides o de cada uno de los elementos que están constituyendo la célula. Y entonces hacemos uso de lo que es la fisiología celular, el funcionamiento celular, el funcionamiento de cada uno de los organoides. Posteriormente, se complementa a este estudio de la estructura, la ultraestructura y la función celular la composición de los elementos que están constituyendo cada elemento de la célula. Y eso es lo que ustedes llevan a la par en el curso de bioquímica, donde estudian proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, que son los elementos que están constituyendo nuestras células.
pues la bioquímica en general. Y la citoquímica está directamente relacionada a los componentes celulares con su in situ, con su ubicación, precisando. Pero no solamente llegamos ahí, o sea, miren todo el recorrido que hemos hecho, desde solamente la estructura para pasar a la ultraestructura, la fisiología, la bioquímica, la citoquímica, y en este momento estamos a este nivel, a nivel de la biología molecular. Y hablar de la biología molecular, pues es todo un mundo. Ustedes tienen establecido dentro de sus asignaturas un curso de biología molecular donde se van a estudiar las moléculas, principalmente la molécula de ADN, que es la molécula de la vida, que ya lo estudiaremos más adelante. Pues bien, los equipos de magnificación son los microscopios y estos microscopios se han dividido en los siguientes tipos. Primero tenemos los microscopios ópticos, los microscopios electrónicos y los microscopios de rayos X. Es el primer grupo de microscopios que nosotros conocíamos. Los microscopios ópticos utilizan la luz, los microscopios electrónicos utilizan flujo de electrones y los microscopios de rayos X, como su nombre lo indica, utilizan rayos X. Pues bien, tienen mucho uso los microscopios ópticos y dentro de esto hay un grupo de microscopios ópticos especiales que luego mencionaremos. Igualmente los microscopios electrónicos, también tenemos tipos de microscopios electrónicos, el microscopio electrónico de transmisión, el microscopio electrónico de barrido, fueron los dos tipos que primero se estudiaron, y luego tenemos el microscopio de rayos X, que no tiene mucha aplicación en el campo de la biología celular, pero sí en otros campos, ¿no? Y luego tenemos una última generación de microscopios que les llamamos los microscopios de barrido con sonda. Y dentro de estos microscopios de barrido con sonda tenemos el microscopio con efecto túnel y el microscopio de fuerza atómica. Estos últimos microscopios seguramente que en el futuro nos van a dar muchos avances en investigación respecto a muchos componentes de la célula. En este momento, como les dije, a la par con la fabricación de estos equipos de magnificación va la producción de técnicas especiales que permitan su utilización y un mayor beneficio en la producción de conocimientos. Pues bien, estos equipos de magnificación permiten ver más allá del límite de la visión humana, que como les mencioné, es de 0.1 milímetro. Entonces, para poder ver más allá tenemos los microscopios ópticos, los electrónicos, los de rayos X, los de barrido con sonda y dentro de estos el con efecto túnel y el de fuerza atómica. Vamos a empezar describiendo el microscopio óptico de campo claro, que es el que nosotros vamos a utilizar frecuentemente en nuestras prácticas de biología, para ver la célula, en nuestras prácticas de histología, en nuestras prácticas de microbiología y en una serie parasitología, patología. Miren, este instrumento, pues ustedes van a tener que utilizarlo con mucha frecuencia. Por lo tanto, tienen la obligación de saber sus partes, de conocer y manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, aquí se les está mostrando un microscopio, uno de los primeros microscopios que lo tenemos nosotros, y un microscopio mucho más sofisticado que es esto. Este es un microscopio, el primero tiene un microscopio, el dorado que están viendo ahí, es un microscopio monocular, y el que está a su lado es un microscopio binocular. Lógicamente, el diseño que tiene el microscopio binocular, este plomo, es anatómico, dando mayor comodidad al observador. Básicamente, los elementos son los mismos. Lo que se ha hecho es modernizar y dar un diseño que permita al observador comodidad, ¿no? Como lo estamos viendo. Básicamente, las partes de un microscopio son la parte mecánica y la parte óptica. ¿Cuál es la parte mecánica? Todo lo que sirve de soporte, de sostén de este valioso instrumento. ¿Y cuál es la parte óptica? La que nos permite un mayor poder de resolución. Hay dos términos que ustedes deben diferenciar, qué es resolución y qué es poder de resolución. ¿Qué es resolución? Resolución es la distancia mínima medible entre dos puntos. Es la resolución.
Y el poder de resolución es la capacidad de un sistema para poder ver esos dos puntos en forma independiente. Estos microscopios nos dan un mayor poder de resolución, ¿correcto? Si habíamos dicho que con el microscopio con nuestra vista nosotros podíamos ver hasta 0.1 milímetro, pues con el microscopio óptico nosotros podemos ver hasta 0.2 micras, o sea, 500 veces más que lo que normalmente vemos con nuestra vista. Pues bien, aquí nosotros vamos a poder identificar. Yo les sugiero que ustedes tomen el microscopio, este microscopio plomo, que es muy parecido al que van a utilizar en su práctica, y vayan reconociendo cada una de las partes, ¿no? Les dije que tenía una parte que es la parte mecánica y otra parte que es la parte óptica. La parte mecánica tiene el pie estativo, tiene la columna, tiene el brazo, tiene el tubo, tiene el sistema de revólver, la platina. Ustedes pueden buscar un esquema de un microscopio y ubicar cada una de las partes. Y tiene también la parte óptica, que está representada por los oculares, que están en la parte superior del tubo, los objetivos que están incrustados dentro de este disco, que es el sistema de revólver, y el sistema de iluminación, que está debajo de la platina. Entonces, ustedes van a tratar de identificar cada uno de los elementos. En la siguiente diapositiva nosotros observamos, miren ustedes, observamos en el lado izquierdo, observamos una célula coloreada, así es como se ve, es una célula descamada de la mucosa oral, donde ustedes están viendo el núcleo, están viendo el citoplasma. Esta es una observación vista al microscopio óptico con un objetivo de 100 aproximadamente, ¿no? Y en la parte inferior estamos viendo un frotis de sangre, miren estas como cadenas de un color rojizo, corresponden a los glóbulos rojos y los otros corresponden a glóbulos blancos. Entonces, miren todo lo que nosotros podemos observar con el microscopio. Ya en el lado derecho, ustedes estaban observando parte de un tejido, ¿no? De un tejido, ya que ha seguido otra técnica que les precisaremos en la siguiente clase, pero simplemente esta muestra tiene el objetivo de mostrarles lo que podemos observar nosotros con este valioso instrumento que es el microscopio óptico. Es importante que nosotros tengamos una clara idea de las dimensiones en microscopía. Se les está mostrando un cuadradito donde dice dimensiones en microscopía, donde ustedes tienen representado en la parte superior hasta donde nosotros, de un color hasta donde nosotros podemos observar con nuestra vista, que es 0.1 milímetro. Ese es el límite de resolución que nuestros ojos hasta donde pueden ver. Por debajo de eso, ya nosotros observamos otras dimensiones. Por ejemplo, tenemos 0.0 milímetro, 0.0001 milímetro y la milésima parte del milímetro, miren el cuadrito, por favor. Tenemos aquel milímetro y nosotros vamos a la décima, centésima, milésima. La milésima parte del milímetro es equivalente a una micra, ¿no? Entonces, ¿qué es una micra? Una micra es la milésima parte de un milímetro. Si nosotros tratamos de ubicarnos en un sistema métrico decimal y vemos el milímetro, una línea que la ubicamos, imaginémonos dividiendo esa línea en 1000 partes. Una parte de esa es la micra. Lógicamente, a simple vista no la podemos observar. La micra se constituye como una unidad de medida en el nivel estructural. Ya habíamos dicho que era el nivel estructural. Pues bien, si nosotros vamos por debajo de la micra, vemos que la décima de la micra, la centésima de la micra y la milésima parte de la micra equivale a un nanómetro. El nanómetro, entonces, es la milésima parte de la micra. Y por debajo de ese nanómetro, la décima parte del nanómetro o la 10 milésima parte de la micra, le denominamos ángstrom. Estas dos unidades, el nanómetro o milimicra y el ángstrom, corresponden a unidades de medida del nivel ultraestructural.
¿Hasta aquí está claro? Entonces, es bueno ubicarnos en este cuadrito y la parte que está en rosado es lo que vamos a utilizar nosotros como unidades de medida en lo que es microscopía. Entonces, ¿qué unidades de medida tenemos microscópicamente? La micra en el nivel estructural y el nanómetro y el ángstrom en el nivel ultraestructural. Está muy fácil para darnos cuenta a qué corresponde cada uno de esas medidas. Bueno, como les había mencionado, hay varios tipos de microscopios, ¿no? Habíamos dicho microscopios ópticos, microscopios electrónicos, microscopios de rayos X, microscopios de barrido con sonda, y dentro de los de barrido con sonda tenemos el con efecto túnel y el de fuerza atómica. Vamos a empezar acá con los microscopios ópticos, y los microscopios ópticos son varios. Hemos dicho que los microscopios ópticos que utilizan luz. Si los microscopios ópticos utilizan la luz, nosotros sabemos que la luz va desde la luz visible hasta en el espectro la luz ultravioleta, ¿no? Entonces, ¿un microscopio de luz ultravioleta es un microscopio óptico? Sí, es un microscopio óptico dentro del grupo de los microscopios ópticos especiales. Entonces, los microscopios ópticos de campo claro, dentro de estos tenemos los microscopios ópticos simples. Los microscopios ópticos simples están formados por lentes de tipo lupa, ¿no? Y estos toman el nombre algunos, por ejemplo, de estereoscópicos, microscopios estereoscópicos o microscopios de disección. Estos microscopios estereoscópicos o microscopios de disección, que son los que tenemos ahí en la diapositiva, son microscopios, como su nombre lo indica, no muy complejos, tienen oculares y tienen un lente acá directo que nos permite formar imágenes reales, ¿no? En la misma posición en la que colocamos la muestra en la platina, la vamos a observar a través de los oculares. Y también van a brindar poco aumento. El máximo aumento que dan es de 50 aumentos. Mientras que los microscopios ópticos compuestos son microscopios como el que expliqué hace un momento, como el que ustedes van a utilizar en los cursos de biología, en los cursos de histología y todas las demás asignaturas que tengan necesidad de observar con este microscopio. Y estos microscopios forman imágenes invertidas y pueden darnos hasta 2000 aumentos, ¿no? Estos microscopios tienen varias partes, como había mencionado. Aquí tienen los elementos de la parte mecánica y la parte óptica. La parte mecánica, todo es el soporte, sostén, que van a ubicarlo ustedes en una figura y luego en la práctica ubicarán en sus microscopios. Muchos de ustedes seguramente saben manejar un microscopio, pero igualmente vamos a volver a manejar correctamente, porque a veces sabemos manejar, pero podemos cometer errores, ¿no? Le vamos a manejar perfectamente el microscopio en la parte práctica. Entonces tienen ahí el pie, la columna, el tubo, los tornillos macrométricos, micrométricos, la platina, la subplatina, pues iremos ubicando cada uno de esos elementos posteriormente. Y la parte óptica, como les dije, está formada por 3 elementos, que son los oculares, los objetivos y el sistema de iluminación, que igualmente los ubicaremos y los manejaremos correctamente en nuestra parte práctica. Aquí tenemos, en la siguiente diapositiva, tenemos muy clarito un microscopio binocular, miren, con las partes señaladas, y un microscopio monocular. Este monocular eran los primeros que teníamos. Lógicamente era más incómodo el poder observar, pero se han ido perfeccionando de tal manera que en la actualidad tenemos nosotros inclusive microscopios que tienen incorporada una cámara, microscopios que están conectados a una computadora, de tal manera que nosotros podemos capturar imágenes, como lo tenemos en nuestro laboratorio, un microscopio con capturador de imagen, lo que nos facilita mucho el aprendizaje y el estudio. Inclusive se tiene pues el microscopio conectado a una computadora, esa computadora está conectada en internet, de tal manera que en tiempo real podemos nosotros observar una muestra aquí y compartir la muestra con otros especialistas para poder hacer una observación y una discusión sobre una lámina, ¿no? Entonces, los equipos han avanzado mucho, la fabricación de equipos de diverso tipo, y eso nos facilita
el conocimiento que tenemos actualmente. Es importante tener algunos conceptos sobre microscopía. ¿Cuáles son los factores que determinan la mayor capacidad del microscopio? En primer lugar, la calidad de los lentes. Yo empecé contándoles que Antonio van Leeuwenhoek tallaba los lentes con mucho cuidado, lo hacía él personalmente. Efectivamente, pues, ¿alguno de ustedes ha tenido algún microscopio de juguete y se ve al microscopio, esos microscopios pequeñitos? Claro que se ve, pero ¿qué se suele observar? Se observa la imagen porque viene con su laminita y todo, pero se observan como unos halos coloreados. Esos halos coloreados que nosotros observamos corresponden a aberraciones de color. Entonces, la calidad de los lentes va a evitar que nosotros observemos imágenes distorsionadas en cuanto a color, por ejemplo. Entonces, hay varios tipos de aberraciones. Unas son las aberraciones cromáticas, las de esfericidad y las de curvatura de campo. Estas aberraciones, las primeras, nos producen halos coloreados. Las de esfericidad y de curvatura de campo nos producen a veces efectos de solo ver enfocado el centro o imágenes secundarias. Definitivamente, un microscopio de buena calidad debe tener corregidas los tres tipos de aberraciones, es decir, las aberraciones cromáticas, las de esfericidad y las de curvatura de campo, y en cuyo caso le denominamos un microscopio plan apocromático. ¿Qué significa plan apocromático? Es un microscopio que tiene corregidos sus lentes para los tres tipos de aberraciones, para las aberraciones de color, de esfericidad y de curvatura de campo. Hay unos microscopios que tienen corregida solo una aberración, entonces decimos apocromáticos. El microscopio que ustedes van a utilizar en su práctica son los plan apocromáticos. Otro factor que también influye en la capacidad de un microscopio es la longitud de onda. Y esta longitud de onda está determinando el poder de resolución. ¿Qué habíamos dicho que era el poder de resolución? Es la capacidad de un sistema óptico para ver dos puntos en forma independiente. La resolución de los microscopios ópticos de campo claro, les dije también que era 0.2 micras, o sea, 500 veces más que el poder de resolución de nuestra vista. ¿Qué es la resolución? Habíamos dicho que resolución es la distancia mínima percibida por nuestros ojos o por un sistema, ¿no? El límite de resolución se establece mediante una fórmula. Límite de resolución R lo obtenemos de multiplicar 0.61, que es una constante que expresa la diferencia de contraste mínimo que puede detectar el ojo humano, por lambda, que es la longitud de onda de la luz utilizada. Tengan en cuenta esto, porque en base a esto es que se fabrican otro tipo de microscopios ópticos que utilizan luz, pero un tipo de luz con diferente longitud de onda. Por ejemplo, la que va de 260 a 400, que ya es la luz ultravioleta. Y la apertura numérica, ¿no? Entonces la fórmula del límite de resolución, que es R es igual a 0,61 por lambda sobre la apertura numérica, donde 0,61 ya habíamos dicho que era una constante que expresa la diferencia de contraste mínimo que puede detectar nuestros ojos, y lambda es la longitud de onda utilizada, y la apertura numérica es la capacidad del objetivo para captar el cono de luz invertida que viene del condensador. Entonces, esta fórmula es importante. ¿Para qué es importante? Para darnos cuenta que al variar la longitud de onda, va a variar la resolución. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que se fabricó los microscopios de luz ultravioleta, de fluorescencia, que utilizan una longitud que va de 260 nanómetros a 400 nanómetros.
que tiene otros usos que los comentaremos más adelante. Aquí tenemos, miren, acá tenemos la siguiente, tenemos la determinación de la apertura numérica. Estos datos que ponemos acá a continuación no son una competencia directa de nosotros. Quien tenga interés, por supuesto, puede analizarlo, ¿no? Pero esto es más que todo para los físicos, por ejemplo, que trabajan en la corrección y la fabricación de microscopios con lentes que tengan menores fallas y menores aberraciones, ¿no? La apertura numérica les dije que era la capacidad del objetivo para captar el cono de luz invertida que viene del condensador y que se expresa por la fórmula n por seno de... Entonces, esto no es indispensable que ustedes lo manejen, pero sí quizás para cultura. Acá tenemos esquemas de las aberraciones de los lentes. Habíamos dicho que las aberraciones de los lentes podían ser aberraciones cromáticas, aberraciones de curvatura de campo y aberraciones de esfericidad. Fíjense ustedes acá, en la imagen que tienen hacia el lado izquierdo, en la diapositiva de aberraciones de lentes, noten ustedes que el lente, este lente que está acá, al dejar pasar la luz, esta luz genera como unos halos de color secundarios, ¿correcto? Entonces, estos halos que se forman acá definitivamente dificultan el hacer una correcta observación de la muestra. Por lo tanto, se corrige, si ustedes notan en la imagen inferior, se coloca ahí un lente, lo que hacía nuestro primer cazador de microbios, Antonio van Leeuwenhoek, ¿qué hacía? Tallaba los lentes y iba superponiendo uno sobre otro hasta que la observación se hacía cada vez más clara, sin tener todos estos halos de colores, por ejemplo. Y tenemos un microscopio apocromático al corregir estas aberraciones de color. Tenemos aberraciones de curvatura. Miren, cuando es muy pronunciada la curvatura del lente, definitivamente también hace que las imágenes no sean nítidas. Igual acá, la curvatura de campo, la curvatura de campo, ¿no? Miren, en este caso, hace que acá se formen las imágenes en el centro, ¿ya? Bien enfocado acá en el centro, pero alrededor no está enfocado. Y en este caso, la desfericidad, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos imágenes secundarias. Entonces, hay tres tipos de aberraciones que deben ser corregidas. Las aberraciones cromáticas, las de curvatura de campo y las de esfericidad. Para evitar que a los coloreados que nos dificulten la observación, para evitar que la imagen solamente esté enfocada en el centro y desenfocada alrededor en el campo microscópico, o para ver imágenes accesorias o secundarias que definitivamente alteran la observación. Entonces, habíamos dicho que un microscopio que tiene corregidas los tres tipos de aberraciones, le denominamos un microscopio plan apocromático. Definitivamente es el mejor microscopio. En la siguiente diapositiva les hemos colocado un objetivo. Los objetivos que tienen los microscopios que ustedes van a utilizar son objetivos de 4 tipos. Un objetivo de 4, un objetivo de 10, un objetivo de 40 y un objetivo de 100. En el caso del objetivo que les estoy mostrando, este es un objetivo de 60X. Este 60X que ustedes están viendo acá nos está indicando el aumento del objetivo. Vuelvo a repetir, el aumento del objetivo. Cuando ustedes utilicen sus microscopios, van a tener microscopios que tengan, como les dije, objetivo de 4, que es el panorámico, objetivo de 10, que es el menor aumento, objetivo de 40, mediano aumento, y el objetivo de 100, objetivo de inmersión. Estos pueden variar. Hemos puesto como ejemplo esto para analizar a qué corresponden estos datos que van grabados acá. Vemos el primero, bueno, esto son las características, la marca,
Y acá que dice plan apocromático. Ya cuando ustedes leen plan apocromático ya saben a qué está referido. Este objetivo tiene corregidos los 3 tipos de aberraciones. Los lentes de este objetivo tienen corregidos los 3 tipos de aberraciones. Tenemos acá el aumento. ¿El aumento de qué? Del objetivo. Luego tenemos acá un slash y tenemos acá 1.40. ¿A qué está referido este 1.40? Este 1.40, en este caso dice 1.40. Si ustedes cuando hagan la práctica van a ver el objetivo de 10, pues tendrá otro número, el objetivo de 40 tendrá otro número, el objetivo de 100 tendrá otro número. Esto corresponde a la apertura numérica y la apertura numérica varía en relación al objetivo, al aumento del objetivo. ¿Correcto? Bien. Luego tenemos acá en la parte inferior, tenemos un signo infinito. Este signo infinito va a ser el mismo en todos los objetivos. ¿Y qué nos está indicando este signo infinito? La distancia focal. La distancia focal. Y he dicho que está en todos los objetivos. ¿Qué quiere decir? Que la distancia para el enfoque o distancia focal es la misma desde el objetivo panorámico hasta el objetivo de 100 o objetivo de inmersión. ¿Correcto? Y a esa característica de tener la misma distancia focal, que es lo mismo decir, una vez que enfocamos con el objetivo panorámico, automáticamente queda enfocado con los otros objetivos, ya lo vamos a comprobar en nuestra práctica, eso se debe a que esta distancia focal es la misma en todos y a esa característica le decimos parafocal. O sea, estos microscopios son parafocales. Además, miren acá, hay un slash y dice ahí 0.17. ¿Qué significa ese 0.17? Cuando nosotros utilicemos en la práctica preparaciones, algunos las conocen, están sobre una lámina de vidrio que se le llama portaobjetos. Va la muestra y sobre esa, la muestra está cubierta por una laminilla delgadita, muy delgadita, que se llama cubreobjetos. Pues esa laminilla cubreobjetos debe tener un grosor de 0.17 milímetros. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo haga mi práctica, yo voy a tener la lámina portaobjetos, ¿correcto? En esa lámina portaobjetos va colocada un corte de tejido o un frotis de células y va cubierta por una sustancia que se llama bálsamo de Canadá y pegada con una laminilla. Esa laminilla cubre objetos y mide 0.17 milímetros, no así el portaobjetos. De tal manera que cuando yo coloco mi muestra, la laminilla cubre objetos debe ir cerca del lente objetivo. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hay otros datos por acá, la distancia de trabajo, el código de color. Bueno, estos datos en algunos microscopios no los encuentran. Los que nos interesan a nosotros son, entonces, el aumento del objetivo, la apertura numérica, la distancia focal y esto que es el grosor de la laminilla. ¿Qué nos está exigiendo eso? Cuando se trata del objetivo de inmersión o el objetivo de 100, además va esto, OIL, ¿no? OIL, que lo han puesto acá, pero bueno, OIL es necesario utilizar un medio interpuesto entre el objetivo y la muestra que le llamamos aceite de inmersión. Hasta aquí, miren jovencitos, he tratado de dar algunas nociones de lo que es microscopía. En nuestra reunión a la hora de clases y a través del chat, yo espero que me hagan algunas preguntas para poder responder y aclarar algunas dudas, ¿no? Luego tenemos, dentro de los microscopios ópticos, tenemos un grupo de microscopios que les denominamos microscopios ópticos especiales. Estos microscopios ópticos especiales, miren, son de varios tipos y surgen en razón de que había mucha duda sobre las observaciones que se hacían con el microscopio óptico de campo claro. Ustedes van a ver que para poder observar con el microscopio óptico de campo claro necesitamos fijar las muestras,
cortar las muestras, colorear las muestras y algunos histólogos se negaban a aceptar que lo que se observaba con el microscopio óptico fuera muy real, porque mencionaban que al procesar la muestra pues cambiaban las características. Entonces era necesario pues hacer mayor cantidad de observaciones para que realmente estuviéramos seguros de esto. Entonces es que se fabrica una serie de microscopios y dentro de estos microscopios tenemos el microscopio de contraste de fase, el de interferencia, el de luz polarizada, el microscopio de campo oscuro, el de luz ultravioleta y el de fluorescencia. Estos son los microscopios más utilizados en el campo de la biología celular. Entonces tenemos acá, miren, yo les he traído un cuadrito donde tenemos las características de cada uno de los microscopios. Tenemos la fuente que utilizan, el tipo de lentes, algo del fundamento, la observación, cómo se puede hacer y la particularidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos que leer acerca de estos microscopios, pero lo que tenemos que recordar con precisión es el tipo de microscopio que existe, microscopio óptico especial que existe y para qué me va a servir en el futuro. Por ejemplo, nosotros tenemos los microscopios de contraste de fase y el microscopio de interferencia. Estos dos microscopios, tanto el de contraste de fase y el microscopio de interferencia, nos sirven para la observación de células y tejidos vivos, con la particularidad de que el de interferencia además nos permite determinar el peso seco de sustancias que se están observando dentro de las células y tejidos. Mire, o sea, nosotros podemos observar con el microscopio de contraste de fase tejidos y células vivas. Entonces, eso dejó de lado las dudas que tenían muchos acerca de las diferencias, porque se dieron cuenta que realmente en las preparaciones histológicas o citológicas vistas al microscopio de campo claro, pues si bien es cierto se les coloreaba, nos ayudaban a hacer una mejor observación, ¿no? ¿Cuál es la fuente que utilizan estos dos microscopios? La luz. Pero ¿cuál es la particularidad? Miren, utilizan lentes de vidrio, igual que el microscopio de campo claro, pero miren, nosotros sabemos que la luz, en el libro o en cualquier bibliografía, ustedes van a leer algo sobre la vibración de la luz, ¿no? Cuando están en fase, cuando no están en fase, ¿no? Y estos retardos de fase, cuando la luz pasa a través de sustancias con mayor o menor densidad, no son percibidos por nuestros ojos. Pero cuando se convierten en diferencia de intensidad luminosa, por la placa cambiadora que se le coloca en el lente, se adelanta o se retarda un cuarto de la fase en el condensador y en el objetivo y se exagera esa diferencia y se observan mejores estructuras. A ver si me explico un poquito mejor. Si nosotros ponemos un foco y delante de ese foco ponemos una hoja de papel en la que hemos pegado en algunos sectores doble o triple papel, vamos a ver que en las zonas de menor densidad pues se mira más opaco y en las zonas de menor densidad se mira más claro y en las zonas de mayor densidad se mira más opaco, más oscuro. Pues bien, como eso no es percibido muy fácilmente por la vista, en el caso del microscopio, entonces se utiliza una placa entre el condensador y los objetivos. Y eso hace que se retarde más aún y esa diferencia sea apreciada, permitiéndonos la observación directa, tomar fotografías, de tal manera que nosotros podemos observar las células que son transparentes con este tipo de microscopio sin aplicar ninguna coloración. El microscopio de interferencia es un microscopio semejante, pero que realmente yo diría son dos microscopios acoplados. Y estos microscopios acoplados
nos permiten, además de poder observar las células y tejidos vivos, nos permiten hacer una determinación del peso seco de sustancias. Este es mucho más caro, por supuesto, es similar al microscopio de contraste de fase, pero se pueden utilizar también algunos filtros que nos permiten colores de interferencia. Pero ¿cuál es el uso finalmente de estos dos microscopios? Esta parte de acá, donde nosotros vemos la fundamentación, pues la podemos leer con mayor detalle para quien esté interesado, pero lo que tenemos que saber es para qué nos sirven estos microscopios. El otro microscopio que tenemos es el microscopio de luz polarizada. Este microscopio de luz polarizada, ¿para qué nos sirve? En primer lugar, utiliza una luz que vibra en una sola dirección. La producción de esta luz que vibra en una sola dirección se va a lograr mediante unos lentes especiales que se llaman el polarizador y el analizador. Pero ¿para qué nos sirve este microscopio de luz polarizada? Para la observación de componentes celulares o tisulares que tienen ordenamiento molecular. Por ejemplo, para observar fibras musculares estriadas, donde los filamentos de actina y de miosina están ordenados, ahí utilizamos este microscopio. O para observar muestras de hueso, donde hay un ordenamiento del sistema de laminillas concéntricas, intersticiales, igualmente, ¿no? Igual, ustedes en este cuadrito pueden analizar, miren, las características, para qué se utiliza, qué tipo de fuente empleamos, el tipo de lente, ¿no? Hasta acá todos son lentes de vidrio, el fundamento muy resumido, la observación que se hace visual o con microfotografías, la particularidad que tiene, ¿no? Acá hemos visto, por ejemplo, en el microscopio de contraste de fase, la separación de los rayos directo y refractado es en todo el preparado. En el caso de interferencia es similar al microscopio de contraste de fase, pero se logra colores de interferencia. En el de luz polarizada o de polarización, dijimos que había un polarizador y un analizador que nos permitía obtener luz que vibre en una sola dirección. Luego tenemos el microscopio de campo oscuro. Miren, el microscopio de campo oscuro es un microscopio utilizado mayormente en el campo de microbiología, bacteriología, porque nos permite la observación de gérmenes. ¿Pero qué utiliza? También luz, fotones. ¿Cuáles son sus lentes? Lentes de vidrio. ¿Cuál es el fundamento de esto? Bueno, este tipo de microscopio utiliza un condensador especial que evita que la luz pase directamente. O sea, si yo pongo en el condensador, pongo un lente opaco que desvíe los rayos de luz, pues la luz se va a ir hacia los costados y solamente yo voy a observar la muestra cuando yo coloque la muestra. Entonces, como dices, el condensador especial dirige rayos de luz en forma oblicua al portaobjetos sin que ningún rayo directo ingrese al objetivo. ¿Sí me dejo entender? Hemos visto que el condensador está abajo, ahí se coloca como un filtro y la luz va en este sentido, desviada, ¿no? De tal manera que el fondo se aprecia oscuro, con puntos brillantes cuando hay muestra. ¿Que reflejen luz? Si no, no. Esto surge en base a algo que nosotros observamos, ¿no? Con frecuencia. Por ejemplo, cuando estamos en una habitación completamente oscura. Cuando empieza a amanecer y por ahí hay una ranurita pequeña, entonces un rayito de luz ingresa por ahí. ¿Qué es lo que nosotros vemos en ese rayito de luz? Una serie de partículas que normalmente no las veríamos si no estarían presentes ahí. O sea, la luz hace que hagan visibles, ¿no? La observación es visual o con microfotografías y la particularidad es que existe en el condensador un filtro opaco que bloquea el paso de la luz al objetivo y que lo desvía, como se mencionó en el fundamento. Y finalmente tenemos otros dos tipos de microscopios, el de luz ultravioleta y el de fluorescencia. Estos dos microscopios, el de luz ultravioleta y el de fluorescencia, hacen uso
de una luz que va de los 200 a los 400 nanómetros en el espectro. Es decir, la luz ultravioleta. Utilizan luz ultravioleta. El uso de esta luz ultravioleta va a determinar que con estos microscopios nosotros podamos identificar los ácidos nucleicos dentro de las células. Y con el de fluorescencia, de la misma manera, identificación de ácidos nucleicos, de los cromosomas, y nos sirven para una técnica que la van a comentar cuando hagan técnicas, y es la técnica de inmunofluorescencia. Si ustedes se dan cuenta, el microscopio de luz ultravioleta utiliza una luz de 200 a 400 y el de fluorescencia utiliza la misma luz pero cercana a los 400, el de luz ultravioleta cercano a los 200, ¿no? Entonces, los lentes que van a utilizar ambos microscopios serán lentes de cuarzo o fluorita, ya que la luz ultravioleta no nos permite el uso de lentes de vidrio. Es invisible a nuestra vista, ya sabemos que las características de la luz ultravioleta es invisible a nuestra vista, su longitud de onda oscila entre 400 a 200 nanómetros, por eso acá tenemos dos tipos, se produce conjuntamente con la luz visible en el arco voltaico, en las lámparas de vapor de mercurio, que se han visto ahí, tiene efectos perjudiciales sobre las células vivas, por lo tanto la observación no puede ser directa, no atraviesa lentes de vidrio, por eso es que utilizamos lentes de cuarzo, se propaga a través de lentes de cuarzo fundidos o de fluorita, impresiona placas fotográficas, por eso vemos microfotografías y bueno, algunas otras características que ustedes las pueden ver acá. Se aprovecha la propiedad que tienen la luz ultravioleta para poder utilizar en la identificación, por ejemplo, de cromosomas, en la técnica de inmunofluorescencia y han dado muchos aportes. Entonces, ustedes pueden observar, jovencitos, acá tenemos pues una serie de microscopios ópticos especiales que nos interesa a nosotros que ustedes sepan que existen estos microscopios y para qué se van a utilizar. Hemos considerado los microscopios de mayor uso en el campo médico. Miren, aquí estamos viendo una fotografía de un microscopio de campo oscuro. Estamos viendo el fondo oscuro, una muestra que se ha colocado y miren ustedes cómo se observan las bacterias o microorganismos que están haciéndose evidente con este microscopio. Aquí tenemos otra vista donde podemos, miren, es un microscopio de contraste de fase que nos permite, o sea, no se ha utilizado ninguna coloración. Miren acá, células, acá algunas algas, diferentes tipos celulares, ¿no?, a los cuales no se ha aplicado ninguna técnica especial y podemos nosotros observar con este microscopio. Miren, aquí tenemos otra microfotografía con contraste de fase, igual no se ha utilizado ninguna técnica especial, con objetivo de 40, por ahí se dice 400 aumentos, y podemos ver acá las blastómeras, o sea, este es un óvulo que ha sido fecundado, acá en primer lugar, y luego empieza a dividirse. Entonces, miren qué colores bonitos que se pueden observar con este tipo de microscopios. Aquí tenemos algunas diapositivas que nos van a ayudar a entender un poquito el cuadro. Miren lo que nosotros estamos colocando acá. Acá tenemos el condensador y acá tenemos el objetivo. ¿Qué hemos colocado? Hemos colocado acá una placa cambiadora de fase que retarda la luz un cuarto y eso hace que se vea las diferentes zonas con mayor precisión. Ay, no. Miren, aquí tenemos la siguiente, fíjense ustedes, estamos siguiendo la secuencia de sus diapositivas. Igual, miren, estas son las primeras fotografías que se vio con un microscopio de contraste de fase. Noten ustedes, o sea, no se ha aplicado nada, son células. Acá miren el núcleo, el citoplasma, el borde de la célula y acá una serie de puntitos que corresponden a diferentes organoides, ¿no? Esta es una fotografía muy bonita que se logró con un microscopio de interferencia. O sea, pareciera que se ha aplicado, es una muestra de diente, un diente desgastado donde se ve diferentes colores porque se aplicó el microscopio de interferencia que nos da la ventaja de poder utilizar colores
y poder estudiar una serie de elementos, ¿no? Entonces, miren ustedes todo lo que nosotros podemos observar. Igual tienen acá la siguiente diapositiva, nos está mostrando los dos lentes que utilizamos en un microscopio de luz polarizada, tanto el polarizador 1, en este caso un polarizador 2, un analizador. Entonces, estos lentes van cruzados así y miren cómo la luz vibra en una sola dirección. Nos ayudan a poder entender mejor. Esto es un lente del microscopio de campo oscuro donde se ha colocado un lente opaco que desvía la luz, como les había mencionado. Entonces nosotros podemos observar puntos brillantes cuando colocamos la muestra debajo del objetivo. Aquí tenemos una microfotografía de células tomadas con microscopio de fluorescencia con colores fluorescentes. Permiten ver los núcleos. Miren qué maravilla acá, los núcleos de color azul. Alguien dirá, este es el borde de la célula. Y acá dentro de la célula tenemos todos esos filamentos que corresponden al citoesqueleto, que lo estudiaremos en su momento, ¿no? Bien, bien jovencitos, creo que hasta ahí es una exposición bastante larga. Yo les recomiendo hacer una lectura detallada, pero centrándonos un poquito en los objetivos. Microscopía lo podemos estudiar varios profesionales, ¿no? Un físico, un biólogo, un médico, y cada uno se va a centrar en el aprendizaje de ciertos aspectos. Entonces, no queremos nosotros atiborrarlos de conocimientos, sino que tengan una idea clara de los tipos de microscopios, de los elementos de magnificación, del gran apoyo que nos dan estos. En este caso hemos desarrollado hasta los microscopios ópticos especiales y el uso que tienen cada uno de estos. Entonces, mañana tenemos colgada esta clase y para que ustedes la revisen, y la siguiente clase estaremos hablando un poquito más de microscopía. Me gustaría que a través del chat me hicieran alguna pregunta que no haya quedado clara para poder ayudarlos en el desarrollo de la asignatura. Muy bien, jovencitos, entonces nos estamos viendo la próxima clase.